Buenos días, hermanos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Vamos a ver en esta mañana un tema a la luz de la palabra de Dios. A ver cuáles fueron las tablas que el Señor le dio a Moisés allá en el monte del Sinaí. ¿Cuál fue el material? Sí, si fue de bronce, de plata, de litio. Entonces hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Pero antes de eso vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Señor, te damos la honra y la gloria porque solamente tú la mereces. Necesitamos de ti en estos momentos, Padre. Abra nuestra mente, nuestro corazón para el mensaje que tú tienes en esta mañana para nosotros. Bendice los que estamos aquí conectados, Señor, y que nosotros podamos tener un corazón y una mente dispuestos al oír tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así como les comentaba, y entonces vamos a ver, antes de que este mundo fuese creado, el cielo era regido por la ley de Dios. Dice algunos párrafos del espíritu de la profecía de que, de que la voluntad de Dios en el cielo era su ley. Y dice que todo era en armonía, paz y tranquilidad. Y cuando Dios creó a este planeta Tierra, también puso a esa pareja que fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y lo regía. En el Edén era la ley de Dios en ese entonces. Y Adán y Eva conocían la ley de Dios, la sabían, porque Dios se las había implantado a ellos cuando él los creó. Pero después del pecado, hermanos, la Biblia dice que el ser humano perdió, perdió esa virtud, perdió ese conocimiento sobre la ley de Dios. Aún así, después del pecado, después del pecado, el ser humano aún tenía algún poquito de ese conocimiento que el Señor implantó en la mente y en el corazón. Y nosotros vemos en toda la historia de la Biblia, que hombres obedecieron que la ley de Dios. Aunque después del pecado, la ley todavía no había sido escrita en tablas de piedra, pero pasaron muchos años, muchas generaciones, cuando ya el Señor decidió entregarle al pueblo su ley, su corazón. Podemos decirlo de esta manera que la ley de Dios es un ejemplo cuando nosotros todos en algún momento nos ennoviamos, ¿sí o no? Antes de casarnos, ¿sí? Entonces pusimos a la mesa qué era lo que nos gustaba y qué era lo que no nos gustaba, ¿sí? Entonces, en esos momentos como pareja, como novios, nosotros, tanto él como la novia y nosotros como novios le abrimos que el corazón y pusimos, bueno, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que a mí no me gusta. Así mismo pasó. Dios, en el tiempo de Israel, Dios le abrió su corazón a quién, al pueblo, por medio de quién, de Moisés. Y Dios quería de que el pueblo conociera cuáles eran las cosas que Dios le gustaba y las cosas que Dios estaba en desacuerdo. Y Dios fue estricto. Dios escribió su ley en tablas de piedra. ¿Pero qué tipo de piedra? ¿Se han llegado a preguntar ustedes qué tipo de piedra? El Señor escribió su ley. Imagínense, la Biblia tiene más de 31.175 versículos. Y toda la Biblia fue inspirada por qué hombres, dice Timoteo, que fueron utilizados por el Espíritu Santo. Pero
Lo único que Dios no le confió de esos 31.175 versículos que tiene la Biblia, fueron 20 versículos que fueron escritos por el dedo de quién, de Dios. Fue lo único que Dios no le confió que al ser humano. Mire, todos los que escribieron la Biblia tuvieron la oportunidad, ¿sí? De que el Señor les mostró en sueños, en visiones, ¿sí? Y los inspiró y ellos hombres fueron, dice la Biblia que fueron inspirados porque por el Espíritu Santo. Y lo único que Dios no le confió al hombre fue su santa ley. Los 10 mandamientos eran de zafiro, pero este zafiro no provenía de este mundo, como el zafiro que hoy por hoy nosotros conocemos o vemos en las redes sociales o cuando nos metemos a Google y lo vemos. No, no provenía de este mundo, provenía del mismo trono de Dios, una cena de imponente grandeza en consonancia con el exaltado carácter de esa ley, y su carácter merecía algo digno de dónde escribirse, hermanos. El tope en el monte del Sinaí no era de zafiro, no, el tope no, allá la montaña no, donde estuvo Moisés no, no era de zafiro. Inmediatamente después que Moisés selló el pacto con su sangre, entró Dios y el pueblo. Y Dios mandó a subir a Moisés y a Aarón, a Nadab y a Abiú, y a los 70 ancianos. Todos nosotros conocemos esa historia, ¿sí? Para Dios poderle que entregarle esa ley. Pero el único que podía subir era quién? Era Moisés, que era digno de estar en la presencia de Dios. En Deuteronomios, bueno, vamos a hacerlo participativo en esta mañana nosotros. En Deuteronomios capítulo 33, mire lo que dice. Y vamos y mire lo que pudo contemplar Moisés. ¿Sí? Moisés lo describe de esta manera, que cuando el pueblo estaba oyendo truenos, relámpagos, ¿sí? Porque en esos momentos la presencia de Dios estaba en la montaña, ¿sí? Hubo truenos, relámpagos, rayos. Y mire, alguien que busque, abra su micrófono y busque Deuteronomios capítulo 33, versículo 2. Y mire lo que dice la palabra de Dios en esta Dijo, mañana. dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego Amén. a su mano derecha. ¿Sí vio? Entonces habían presentes, no solamente estaba Moisés, sino que había 10.000 de millares de qué? De De ángeles santos, de santos. ángeles, ¿sí? Acompañando, acompañando a quién? A Dios, para que Él escribiera con su propio dedo, hermanos. Y si nosotros, hermano, busque ahí es otro hermano, no, más adelantico. Entonces, hermano, entonces nosotros vemos que cuando Dios iba a darle las tablas de piedra a Moisés, habían presente 10 de millares de qué, de ángeles, ¿sí? Estaban alrededor del trono de Dios, siendo testigos de esa evidencia de que Dios le iba a entregar a qué, a su pueblo que sus mandamientos, su ley, porque desde muchos años atrás, el ser humano de esa época se había olvidado de quién, del Señor. Y nosotros conocemos la historia ya todos los en el Éxodo, cuando ellos se vieron allá en Egipto,
La Biblia dice, y Patriarcas y Profetas dice que muchos de su mente se olvidaron de quién, de Dios. Pero dice, pero dice que Dios tenía que un remanente que clamaba pidiendo que liberación y esperaban esa promesa de que un día iba a venir que es un libertador y que los iba a sacar de la esclavitud. Y con ese propósito, como el ser humano se había olvidado totalmente de Dios, se había olvidado de, de sus mandamientos, entonces Dios ahora vuelve y se la revela a su pueblo. Y no solamente era para su pueblo, sino para que se lo diera a conocer a quienes, a las demás naciones. Ese era el propósito del Señor. Y mire otro hermano que busque eso 24:10. Y mire lo que dice. Eso 24:10 puede abrir también el micrófono y Lo leemos. Lo leemos. sí, hermano, adelante. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Amén. ¿Se vio? Entonces dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando estaba ¿qué? Sereno. Hermano, y ahora el versículo 12, mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Se vio? Mire cómo mire cómo Dios es un Dios de qué? De orden, ¿sí? Y él dijo, bueno, si yo le voy a dar mi corazón al pueblo de Israel, tengo que dárselos que en una piedra que especial, ¿sí? Y si nosotros vayamos a Éxodo capítulo 32, mire lo que dice Éxodo capítulo 32, ¿sí? Y mire lo que dice el versículo 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas de qué? Del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de un lado al otro lado escritas. Y las tablas eran obra de quién? De Dios, imagínense. Dios da los 10 mandamientos. ¿Y las tablas eran de qué? Eran obra de qué? De Dios, ¿sí? No fue que Dios le dijo a Moisés, vea, Moisés, vaya, haga esto y tin, tin, y pule esta roca y tráigala que yo no. Mire, la Biblia misma dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de quién? De Dios. Fueron los únicos 20 versículos que Dios no le confió ¿quién? Al ser humano. No le confió. En la visión de la gloria de Jehová, imagínense, aún el profeta Ezequiel, hermanos, contempló 2 veces la semejanza de un trono que era como piedra de qué? De zafiro. Así lo describe el profeta Ezequiel. Y eso está en Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Y mire lo que dice, un hermano o el mismo hermano, el que lo encuentre primero bien pueda, y mire y mire mire la visión que tuvo Ezequiel. Porque a veces yo he escuchado predicadores que dicen, no, es que Dios le dijo a Moisés que tomara dos piedras y que las ladrara y que las iba a escribir. Mire, la Biblia especifica que las tablas eran de quién, eran de Dios y la escritura era de quién, de Dios. Entonces, mire, ¿qué dice Ezequiel 1:26? Una hermana a un hermano, o hermano Jorge, mire lo que dice.
Y es algo que el Señor, Dice la palabra de Dios. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentada sobre él. wow, ¿sí vio? Imagínese, Ezequiel ve y dice, parecía de piedra de qué, de zafiro, ¿el trono de quién? De Dios. Entonces, en pocas palabras, el trono de Dios es hecho de qué? En zafiro, así como las tablas de Dios fueron hechas de qué? De zafiro. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros vamos al del santuario, donde estaba el trono de Dios, ahí está que las tablas de qué? De los 10 mandamientos. ¿Y qué dice el capítulo 10:1, hermana? El capítulo 10:1, mire lo que dice, del mismo Ezequiel, para confirmar más. Y miré, he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines había una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se me mostró sobre ellos. Wow, ¿sí vio, hermanos? Entonces, el trono de Dios es de zafiro. Y Dios, ¿qué hizo? Sacó de su trono y ahí sacó unas tablas y luego se las dio ¿qué? Al pueblo de Dios. El fundamento del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, hermanos, es su santa ¿qué? Es su santa ley. Entonces, hermanos, mire, todo el tiempo, hermano, lo podemos decir de estos momentos. El santuario, todos conocemos el tema del santuario, nos han hablado, hemos recibido enseñanza, ¿sí? Pero siempre, hasta en los 3 departamentos, está la ley de qué? De Dios. Antes de que Cristo viniese, la ley de Dios fue escrita ¿desde qué punto? Desde el atrio. ¿Sí o no? Desde el atrio. Ahora, viene el Señor, ¿sí? El Señor nace, muere y resucita y se va para el cielo, ¿sí? Y aún todavía Él enseña que, como símbolo, hermanos, allá en la mesa de los panes de la propiciación, ¿sí? Que son 6 a la derecha y 6 a la izquierda, ¿sí? Que esos 6 panes a la derecha y a la izquierda representan que los 2 testigos, como lo dice que Apocalipsis, el nuevo y el antiguo que testamento. Y ahí representa que el trono de Dios y ahí estaba que la ley de Dios. Y ahora, eh, en 1844, el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo y está también que la ley de Dios, ¿sí? ¿Dentro de qué? ¿Del arca de qué? Del pacto, ¿sí? Y Perfecto. exactamente, sí. Entonces, hermano, cuando Dios le iba a dar a Moisés las tablas de piedra, él ya estaba con el propósito también de que hicieran que un santuario, porque ahí dentro de ese santuario iba a estar que la ley de Dios. Y nosotros en la historia del pueblo de Israel, de la iglesia primitiva, y para este tiempo, mire todas las etapas que ha tenido la ley de Dios, ¿sí? Atrio, lugar santo y lugar santísimo para nosotros, ¿sí? Y el Señor quiere que nosotros comprendamos y entendamos que estos puntos importantes que es para nosotros. El fundamento del trono de Dios está hecho de qué? De zafiro. Y cuando la ley de Dios fue dada a Moisés, fue entregada por piedras hechas por Dios que por Dios mismo. Es lo único. Y por eso imagínense, cuando nosotros vemos la ley de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús la resumió, ¿sí? La resumió solamente que en un versículo, 2 versículos, amarás al Señor que tu Tu Dios Dios. con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a qué,
como En a ti latín. mismo, ¿sí? Las tablas eran obra de Dios. La escritura era escritura de qué? De Dios, grabada sobre qué? Sobre las tablas. Y en Deuteronomios 9 dice que fueron escritas ¿por qué? ¿Por el dedo de quién? De Dios. Fueron escritas por el dedo de Dios. Por eso Dios mandó a los hijos de Israel que se hiciesen una franja que azul en sus vestidos, para que al verla se acordasen de la ley de quién, de Dios. ¿Y quién fue esa tribu? A la tribu de qué? De Leví, a los sacerdotes. Siempre los sacerdotes tenían que ponerse en una franja azul en que en sus vestiduras, ¿sí? Y por eso Dios le mandó a los hijos de Israel que hiciesen que esa franja. La franja azul representaba qué, o para que ellos representaban, no, para que recordasen que la santa ley de qué, de Dios. Ahora vamos a ver la franja en los vestidos. Mire lo que dice Números capítulo 15, versículos 37 y 39. Algo importante que el Señor tiene nos va a mostrar en su palabra en estos momentos. Y mire lo que dice, Números capítulo 15, 37 al 39. Y mire lo que dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y sigue diciendo, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no moriréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Mire, hermanos, el Señor siempre quiere que nosotros recordemos que las cosas que Él quiere para nosotros. Se lo dijo a los hijos de Israel. Y hoy por hoy a nosotros también nos lo está diciendo. Mire, hermano, yo me quedo aterrado en el judaísmo. Un niño de 5, 4 años ya se sabe todo el Pentateuco de memoria. Ya se lo sabe. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros, los que estamos aquí presentes, no sabemos los 10 mandamientos? ¿Cuántos? Amén. Yo, ¿Cuántos de pues, nosotros? yo me lo sé. Ah, bueno, amén. Bueno, si el resto no nos lo sabemos, hermano, es la tarea para qué, para nosotros, aprendérnoslos, porque a veces nos corchan. Hay a veces en momentos que estamos en prédica o estamos y nos preguntan, bueno, ¿y cuál es el cuarto? El único que no sabemos es el cuarto mandamiento. La mayoría no lo sabemos. Que dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Pero sí sabemos qué dice el quinto, qué dice el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. Sí, sí lo sabemos, hermanos. Si Dios le exigía al pueblo de Dios una franja para que recordase los mandamientos, Él por hoy quiere que nosotros también que nos los aprendamos, hermanos, Ujú. porque los 10 mandamientos, hermanos, es el corazón de Dios, hermanos. El Señor nos lo abrió a nosotros. Y hoy por hoy Él está en el lugar santísimo, hermanos. ¿Sí? Y nosotros vamos a ser juzgados por esa ley que conocemos. Pablo dice que si no hubiéramos conocido que la ley, no hubiésemos conocido que el pecado, pero como conocemos la ley, por la ley sabemos que matar es pecado, que robar es pecado, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos, sepamos. Y por eso Dios quiere que nosotros seamos cristianos diligentes y obedientes, hermanos.
El propiciatorio representa el trono de Dios, el cual descansaba sobre el arca de ¿qué? Del pacto, hermanos. Los dos querubines, hermanos, representan a todas las huestes angelicales que observan atentamente la ley de Dios a través de la misericordia ¿qué? Divina. Entre ellos se manifestó la presencia de Dios sobre el propiciatorio, cuyo objetivo era de cubrir con misericordia los mandamientos de Dios para proveer el perdón de los pecados, hermanos. Dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz que se besaron, hermanos. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, ¿sí? Que nos dé valor, que nos dé sabiduría, entendimiento, hermano. Porque nosotros como pueblo de Dios, como remanente para este tiempo del fin, hermano, nosotros debemos de sabernos que los 10 mandamientos, ¿sí? Miren, nosotros nos podemos saber casi toda la Biblia. Nos la podemos saber, hermanos, ¿sí? Y la Biblia fue inspirada, que Dios cogió a hombres y los llamó y los inspiró. Y la pregunta es, ¿lo que Dios escribió nosotros ya no lo aprendimos? ¿Ya no lo aprendimos? Podemos llevar 15, 20, 30 años, 40, 50 años en la iglesia y ya nos lo aprendimos. Y si no lo aprendimos, hermanos, volvamos ¿a qué? A recuperarlo, a repasar, para volver a tener ese recorderis en nuestra mente, en nuestro corazón. Imagínense, hasta más allá en Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés, y la repetirás ¿a qué? A tus hijos, a los hijos de sus hijos, la repetirán por las mañanas, al mediodía, por las tardes y antes de acostarse, hermanos. ¿Sí? Eso deberíamos nosotros como conocedores de esta gran verdad, que es la verdad presente, hermanos, nosotros deberíamos de tener la casa llena de ¿qué? De textos, allí, acá, en la nevera, que es la que más utilizamos. Utilizan ustedes las mujeres en casa, ¿sí? En la cocina, al frente, allí, acá. Yo tuve la oportunidad allá en el Chocó y, y conocí a una hermana, ya era de edad, tenía. Y en la pared, en la casa, tenía lleno toda la pared, su cuarto, la alcoba, la cocina, la sala, lleno de versículos. Y esa hermanita me decía, hermano, todo lo que usted ve aquí, todo eso me lo sé de memoria. ¿Por qué? Porque ella lo ponía y claro, y cuando usted volteaba allí y acá, hasta en el baño tenía, hermano, textos de la Biblia y hasta párrafos del espíritu de profecía. Y yo, cuando la vi, yo aterrado. Y ahora yo me pregunto y digo, qué bueno que nosotros también tuviéramos ese mismo fervor por aprendernos que las cosas de Dios, ¿sí? Todos los días, un versículo allí y acá. Hermanos, esa es la tarea que el Señor tiene para su pueblo que remanente para este tiempo de que del fin, de que nosotros revelemos su carácter, su amor, porque el amor de Dios se demuestra que en la ley de Dios. Y la palabra de Dios allá en San Juan 14, ¿qué dice? Si me amáis, ¿qué? Guardando mandamientos. Los mandamientos, hermano. Entonces, si nosotros amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Y si los guardamos es porque nosotros no lo debemos de ¿qué? De saber. Imagínense, solamente uno de los que estamos aquí dijo que yo me lo sé. Hermanos, tenemos una gran tarea nosotros. Para nosotros que aprendernos los 10 mandamientos de Dios, hermanos. Sí, aprendernos al derecho y al revés. Yo conozco hermanos que se lo saben en las diferentes, casi en las diferentes versiones de la Biblia. De la Reina
Reina Valera del 60, de estas últimas Biblias que han salido, 2005, 2000, 2005, 2010, todas esas versiones. Yo conozco hermanos y hermanas y me quedo aterrado. Ahora nosotros, hermanos, es la tarea de nosotros de qué? De aprendérnoslo. Así como nosotros no sabemos hartos versículos de la Biblia y párrafos del Espíritu de profecía, debemos también de aprendernos. Porque en el libro del Sermón Escogido dice que la ley es como un espejo para nosotros. Y dice la mensajera del Señor, y ella da un ejemplo, que si nosotros nos vamos a la calle y llegamos sucios y todo, y llegamos a la casa y nos miramos en el espejo nos va a mostrar toda la suciedad que tenemos, todo, desde el más pequeño, mínimo, de suciedad que tengamos en la ropa y en nuestro cuerpo, el espejo nos lo muestra. Y dice ella, asimismo es la ley de ¿quién? De Dios, ¿sí? La ley de Dios es el espejo que nosotros debemos de mirarnos todos los días. ¿En qué de nosotros estamos qué? Fallando, hermanos. Porque la ley de Dios dice, no, pero es que yo no robo. Sí, a veces nosotros nos robamos, no le robamos al vecino ni cogemos nada, cosas materiales, pero a veces nosotros le estamos robando a Dios. Le estamos robando a Dios en el tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en el celular, en la computadora, en el televisor? ¿Cuánto tiempo? ¿O cuánto tiempo nos la pasamos viendo otras cosas que no edifican? Y estamos robándole tiempo. ¿Quién? A Dios. Pero es que yo no mato. Pero nosotros no matamos, no cogemos un cuchillo o un arma. No, hermano, y le quitamos la vida a otro. Pero nosotros nos estamos ¿qué? Matando con nuestra alimentación, con nuestro trabajo, mucho exceso de trabajo, que el trabajo nos tiene tan entretenido que no sacamos tiempo ni para las cosas de Dios. Nos levantamos tarde y solamente hacemos una oración, leemos un salmo y a veces creemos que eso es suficiente. A veces nosotros creemos que eso es suficiente. No, hermanos, el Señor quiere todo de nosotros. Es todo, hermano. Sí, el Señor nos dice, en estos días un hermano decía, no, yo lo poquito que yo estudio, la Biblia me dice esto y esto, no, un poquito no. El Señor quiere que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Él quiere que nosotros le entreguemos todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Mire, ¿sabe qué es lo que nos tiene hoy por hoy nosotros tan entretenidos? El tiempo, hermano. ¿Sí? Porque el tiempo nosotros casi todos ya lo tenemos que abarcar. Bueno, mañana voy a hacer esto y aquello y acá y esto. Pero no miramos nosotros el tiempo que le dedicamos a quién, a Dios. En estos días hablaba con un líder y le dije, hermano, ¿y usted a qué hora se levanta? No, yo lo mínimo que me levanto a las 5 en punto, ¿sí? Que es la costumbre de él. Imagínense, es hasta más, hermano. Aún nosotros el día sábado estamos limitando ¿quién? El tiempo a Dios. Y eso lo vemos en casi todas las iglesias. Y que es un mandamiento. Y es que ese día le pertenece a Dios. El Señor a nosotros nos dio 6 días, hermanos, para que nosotros hiciéramos todos nuestros labores, quehaceres, trabajo, estudios. Y Él nos dejó 24 horas de ese cuarto mandamiento para que nosotros se lo dediquemos a quién, a Él. ¿Sí? ¿Y sabe qué hacemos? Bueno, a las 8:45 tenemos que empezar la escuela, el servicio de canto, a las 9 en punto, y por tardar a las empieza la escuela sabática y a las 9:30, 9:35 ya esté terminando, luego el repaso de lección y por tardar a las 10:15 o 10:20, hasta ahí nomás.
Y a veces nosotros quisiéramos y salir antes, 5 o 10 minutos antes de mediodía, imagínense, cuando ese tiempo a nosotros no nos pertenece. Ese tiempo le pertenece a quién, al Señor. Mire, nosotros hemos vivido experiencias en el campo. Teníamos un grupo, aquí había un grupo y nos reuníamos 10, 12 y hacíamos vigilias quincenalmente, quincenalmente una vigilia y quincenalmente un ayuno. Y siempre las vigilias allá en esa finca eran hasta las 4 o 5:30 de la mañana. Y nos subíamos del pueblo y a los hermanos de la vereda y algunos vecinos, hermano. Hicimos una obra tan hermosa que el Señor nos utilizó, hermano, que hubieron gente que abrazaron el mensaje del tercer ángel. Hasta el líder que prestaba ese lugar, hermanos, a los pocos días, hermano, un sábado, una experiencia, hermano, nos pasó a nosotros. Esa semana nosotros estudiamos, nos preparamos para la programación ese día, hermanos. Y nosotros no contábamos, hermano, con esa experiencia. Pero como era el día del Señor, nosotros contentos. Y al jueves volvimos y nos reunimos con mi esposa y otra hermana, porque los demás hermanos se unían, pasaban de una vereda a otra, ya nos uníamos con las visitas y los hermanos, y contentos. Y habían sábados, hermanos, que comenzamos la programación 8:30, 8, y eran hasta la 1:30, hermano. Y sacábamos para ahí 40 minutos, almorzábamos y volvíamos y entrábamos. Y se llegaban 6:30, 7 de la noche y nosotros todavía. Y esos hermanos y las visitas que queremos más. Y como ellos tenían esas ganas, esa hambre, ay, nosotros con qué ganas. Trabajábamos, hermano. Duramos 6 meses nosotros en ese grupo. Y durante estos 6 meses nosotros ayunamos, vigilamos constantemente, hermano. Las vigilias lo hacíamos los sábados. Nos íbamos los sábados nosotros para allá pues yo tengo medio de transporte, pero la hermana no tenía, entonces nos íbamos en el turno. Y aquí llegábamos a los sábados 9, 10 de la noche, pero nosotros contentos con los demás hermanos y las demás visitas, hermano. Y durante 6 meses, hermanos, para la honra y gloria de Dios, nos ganamos 5 almas. Nos ganamos, pero antes de esas 5 almas, hermanos, el líder que hizo una iglesia allá en la finca y se la dedicó al Señor, murió. Ese sábado, hermano, nosotros íbamos para la, para la finca. Esa semana antes, nosotros habíamos hecho todo, ordenado, la programación, y el jueves, como algo nos decía, la hermana me decía, mi esposa me decía, y yo le decía a la hermana, ella, la otra hermana, que aunque hacemos la obra misionera, se llama Ana, y nosotros, Ana, algo va a pasar, algo va a pasar. Y la hermana decía, ay, sí, yo no sé, yo siento como una tristeza, como algo. Y la esposa mi esposa me nos decía, no, oremos, solamente orar, orar, orar. Hermanos, y póngale pues cuidado, ese día nosotros madrugamos. Llegábamos siempre 5 o 10 minutos antes, el turno salía el turno, hermano. Y ese día salió 15 minutos antes. Sí, 15 minutos antes. Y nosotros asustados, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿No? Y no, nosotros nos vamos porque allá nos están esperando. Sí, hermano. Y cogimos y pagamos la carrera. Pagué yo la carrera para que nos subiera a los 3. Porque ya nos estaban esperando y ya teníamos planes y todo. Porque nosotros subíamos cada 15 días a ese grupo, hermanos. Y hermano, y para ese día llegamos nosotros. Llegamos como a las 7 y casi a las 8. Y el hermano, ese día, hermano, se le había salido unas terneras y ese día antes los vecinos habían venido a ponerle la queja. Y entonces el hermano dijo, pues no era bautizado, pero era conocedor y nosotros le estábamos dando el mensaje. Y él dijo, bueno, de acá eso yo voy y voy hecho las terneras y para pasarlas para el potrero, hermano. Cuando llegamos nosotros, la esposa del hermano nos da a nosotros el desayuno y preguntamos, ¿y el hermano Abelardo? No, que no, se fue de las 6 y no ha venido.
Bueno, y nosotros desayunamos y porque ahí, o sea, salíamos acá a la finca, al corredor, y él le había hecho una iglesia ahí, se la había dedicado al Señor, se la había dedicado al Señor. Y entonces nosotros, cuando el nieto, hermanos, llegó llorando, venga mi abuelito, se cayó y quedó, y está con la boca abierta, hermano. Y llego yo y me subí por ese desecho, no sé cómo, sí, porque ya llevaba varios, eh, esa semana había trabajado muy duro, pero el Señor me dio fortaleza y todo, hermano. Hermanos, cuando llego yo allá, casi una hora, el hermano ya estaba muerto. El hermano ya estaba muerto. Y entonces el niño, hermano, fue tanto el shock que yo comencé a dar vueltas y yo no sabía qué hacer, ¿sí? Y como la señal para allá es pésima, para ese lado, porque es alto, y cuando el niño me dice, hermano, qué vamos a hacer con mi abuelo? Y yo le toco los síntomas vitales aquí en la mano y nada, ¿no? Ya estaba frío. Ese sábado hizo mucho calor, hermanos. Había hecho mucho calor esa mañana y yo lo toqué, pues a donde le estaba dando la cara el sol, la mitad del cuerpo, la tenía caliente y la otra mitad no. Y entonces el niño, hermano, ¿qué vamos a hacer? No, nos vamos a llevar. Hermano, y yo me eché ese muerto. Y hágale, yo anduve por ahí media hora, pero descansando. Y el niño, es cierto que mi abuelo está bien. Hermano, y yo no sabía qué decirle al niño. Yo no sabía qué decirle. Cuando ellos los hermanos, la esposa y un hijo subió del pueblo, lo llamaron. Cuando me ayudó se pusieron tristes, hermanos. Y lo bajamos a la casa, hermano. Le hicimos la ceremonia en la iglesia y gracias a Dios, hermano, para la honra y gloria de Dios, el hermano aceptó la verdad presente. Durante 6 meses, hermanos, trabajamos, ¿sí? Le dimos todo, hermano. Le enseñamos todos los estatutos de la ley de Dios. Y el hermano murió creyendo y abrazando la verdad presente, hermanos. Entonces, hermanos, Amén. que el Señor nos guarde y nos bendiga, hermanos. Y pidámosle al Espíritu Santo, hermano, que si en algún momento se nos olvidó la ley de Dios, hoy es el momento de nosotros volverla a aprender de nuevo, hermano. Y no solamente aprenderla, sino cogerla en práctica y vivirla. Y luego compartirla, hermano. Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere en esta mañana no solamente oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra de Dios. Que el Señor les guarde y les bendiga. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú de una y otra manera nos está hablando a nosotros, Señor, de diferentes formas, Señor. Y te pedimos, Señor, en estos momentos, Padre, de que sea tu Espíritu Santo transformándonos, cambiándonos, Señor, a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Y también te pedimos perdón, Señor, si en algún momento nosotros nos aprendimos los 10 mandamientos, Señor, y se nos ha olvidado, perdónanos, Señor. Pero desde hoy nosotros queremos retomarnos, Señor, no comprometernos entre nosotros, Señor, sino contigo, Señor. Y tú nos darás la sabiduría y el entendimiento y nos dará la memoria para memorizarlos, Señor, para saberlos al derecho y al revés. Porque todo esto nosotros te lo pedimos, te lo rogamos en los santos méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.